La Renovación Carismática Católica Dominicana presenta Alabanza, Alabanza TV. Programa que nace con el propósito de difundir esta corriente de gracia insertada en el fluir del Espíritu Santo, que integra la oración, la alabanza, el acompañamiento espiritual y los carismas a través de congresos, retiros, escuelas de formación, asistencia a los grupos de oración, rutas carismáticas, ministerio de jóvenes, oración de sanación y liberación, seminario de vida en el Espíritu, entre otros servicios espirituales. Viene más, unción del cielo, viene más, poder de lo alto, viene más. Alabanza, Alabanza TV. Programa oficial de la Renovación Carismática Católica Dominicana. ¿Qué tal, hermanos y hermanas? Aquí de tu programa Alabanza TV. Aquí estamos una vez más. Dios te bendiga, Nicole. ¿Cómo estás? Amén, amén, amén. Bendecida, feliz, contenta de que el Señor me ha permitido llegar hoy, un día especial, un día de mucha reflexión. Hoy Viernes Santo, día de la adoración de la cruz. Hoy no celebramos misa. Hoy es un día para encontrarnos, para hacer silencio. Ese es el día que el Señor aspira, entrega su vida por cada uno de nosotros. Es el sentido, el verdadero sentido de Viernes Santo. Es encontrar contigo mismo. Es un sentido que debemos de hacer el verdadero alto en el camino. Un día Viernes Santo. Un día donde ya no pudo más. Y dijo, aquí estoy. Entonces nos queda a nosotros también hacer ese recogimiento. Ya a esta hora quizá del día ya participaste en ese Via Crucis de tu comunidad, de tu parroquia. Y qué bueno que lo pudiste hacer. Nosotros, yo de manera particular, personal, es un Via Crucis que tiene que ver mucho conmigo, porque es un Via Crucis donde yo siento que ese dolor, esa entrega, ese gran amor que el Señor tuvo con nosotros, cómo vivimos esos Via Crucis viviente, como lo hacen, cada latigazo que recibió, cada humillación. Y yo me hago una pregunta que me gustaría que tú también en tus hogares, en tu interior, te la puedas hacer. ¿Mereció Jesús entregar la vida por mí? ¿Mereció Él tantas humillaciones por mí? Y saber cómo estamos viviendo en este camino. ¿Qué tipo de cristiano o cristiana yo soy? ¿De qué manera yo vuelvo a darle un lastigazo al Señor con mis acciones, con mi resentimiento, con el desquite? ¿Pongo yo la otra mejilla para recibir? Es un día para reflexionar, es un día donde todas las parroquias, Nicole, están con el altar así, desnudo totalmente, como muestra de que no está. Pero nosotros sí sabemos por fe que Él resucitará, y resucitará en nosotros si con su fuerza durante todos esos días de Cuaresma pudimos resistir a las tentaciones, porque hoy es un día para nosotros centrarnos en ese misterio, en esa entrega, en ese amor que Él tuvo para entregarse, pasar por nosotros, simplemente por amor. Por eso te invitamos que hoy Viernes Santo continúe participando de cada uno de estos retiros que hemos estado presentando desde este miércoles santo, y que lo haya podido aprender, que lo comparta con tus familiares, con los de aquí, con los de allá, que deje tu testimonio, qué experiencia has tenido tú como cristiano un Viernes Santo. Así que te invitamos para que continuemos con la agenda. Nuestro tercer día de retiro, que dio inicio el miércoles pasado, miércoles santo. Hoy tenemos un tema muy interesante, como todos. Hoy el tema se titula Padre, ¿por qué me has abandonado? Y nosotros vamos a invocar esa presencia del Altísimo para ponernos ya en presencia de Él, y que sea Él quien ministre el corazón de la persona que va a dirigirnos el tema. Sí, esta persona, recordando que es Milagros Hernández,
quien va a tener a cargo este tema. Así que vamos ahora entre todos, tú allá en la casa y nosotros acá, vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo de Dios. Bendito eres, Señor. En este momento nos ponemos ante tu presencia y reclamamos, Señor, esa unción que se derrame sobre nosotros en este momento. Espíritu Santo, ven que te necesitamos. Ven que en este día especial queremos sentir tu presencia. Queremos sentir que Cristo no ha muerto para nada, que Cristo murió por salvarnos, para liberar al mundo del pecado. Ven, Espíritu Santo de Dios, en este momento y derrámate con poder. Ven, llévate todo lo que hay en nosotros que no sea de tu agrado. Sabemos que somos indignas de estar en tu presencia, pero tú eres un Dios de amor, eres un Dios misericordioso, y por eso, Señor, en este momento te pedimos que derrames tu Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, a este lugar. Ven, Espíritu Santo, y visita cada hogar, cada persona que esté en sintonía, Señor. Permite que cada una de las personas que están conectadas, Señor, estén viviendo esta semana mayor con el verdadero sentido. Que en este día, Señor, de silencio, de profunda meditación, podamos encontrarnos con nosotros mismos y con el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo de Dios. Te alabamos, te bendecimos, te damos la bienvenida, te glorificamos por siempre y para siempre. Bendito eres, grande eres por siempre. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, porque no te haces esperar. Gracias. Gracias. Y a ti, Madre, también te damos las gracias. Gracias. Porque donde está tu Hijo Jesús, ahí también te encuentras tú. Te damos las gracias porque siempre intercede ante cada una de las situaciones de tus hijos. Y gracias una vez más por darnos a tu Hijo Jesús. Gracias, Padre. Gracias. En esa misma sintonía, te invitamos a que tomes nota de las actividades que tenemos en nuestra Casa Nacional, la renovación. Tenemos que la Parroquia Santa Mónica nos invita a la Eucaristía con oración de sanación con el Padre Rafael Delgado, mejor conocido como el Padre Chelo. Esto será el lunes 8 de abril a las 6 de la tarde. También, Evelyn, ¿qué tendremos este sábado 6 en la casa? Tenemos la tarde de té, organizada por la Secretaría Juvenil de nuestra Casa Nacional. Ellos estarán en esta tarde de té. Ellos nos invitan que participemos y que le apoyemos este sábado 6 de abril a las 2:30 de la tarde. Esto tendrá un costo de 500 pesos por persona. Y eso será aquí mismo en la Casa de la Renovación, el sábado 6 a las 2:30 de la tarde. También nos invitan, la renovación nos invita al diplomado en apologética, que iniciará el 6 de mayo hasta el 26 de agosto de este año. Las inscripciones están abiertas ya. Serán virtuales a través de la plataforma de Zoom todos los lunes, de 8 de la noche a 10 de la noche. Más información a los teléfonos 829-390-5150. Así continuamos también con la agenda, especialmente ahora en estos momentos con las actividades semanales de aquí de nuestra Casa Nacional. Tenemos Santa Misa martes, miércoles y viernes a las 11 de la mañana. Tenemos también adoración en la Eucaristía miércoles y viernes de 9 a 11 de la mañana. De igual manera también los jueves de 8 a 9 de la noche. Tenemos taller mensual los últimos sábados de cada mes de 2 a 7 de la noche. Y continuando con las actividades mensuales, semanales de aquí de nuestra casa, tenemos confesión y acompañamiento espiritual miércoles y viernes de 9 a 11 de la mañana. E igualmente el grupo de oración RUAP
miércoles a las 8 de la noche. Y el grupo de oración solo para hombres, Amor de Jesús, martes a las 7 de la noche. Esas son las actividades semanales de nuestra Casa Nacional. No se despeguen, quédense en sintonía porque en breve regresamos con el tema del día. Alabanza TV. Ya estamos de regreso y como habíamos anunciado, a continuación vamos a presentar el tema del día. Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿A cargo de quién estará, Evelyn? Milagros Hernández con nosotros. Alabanza TV. Hola, ¿cómo están mis queridos hermanos y hermanas? Bendiciones. Qué alegría contar con ustedes, qué alegría contar con su sintonía. Estamos muy contentos aquí en La Renovación por esta transmisión que estamos realizando, porque sé que estamos llegando a muchos hogares y que el Señor está obrando con autoridad en nuestra vida. Milagros Hernández, una servidora, vamos a estar compartiendo un tema suculento que tiene mucha tela donde cortar y que es de mucha enseñanza para nosotros. Vamos a estar hablando sobre la muerte del Señor y una frase muy emblemática que marca mucho lo que es el antes y el después y que es muy reconocida porque nos habla del sufrimiento de Jesús. Vamos a estar hablando sobre Eloí, Eloí, lema sabactani, que quiere decir Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Para mí fue un proceso muy interesante poder ahondar en esta cita bíblica que vamos a leer brevemente, completa, simplemente estábamos diciendo el nombre, porque me pude identificar mucho con cada una de las situaciones que hemos podido experimentar en nuestra vida, donde entendemos que estamos abandonados de Dios, donde entendemos que estamos alejados de Él, de que experimentamos una soledad extrema. Sobre todo cuando constantemente durante la Cuaresma y todos los espacios donde hemos podido acercarnos a pedir perdón, nos han hecho entender y hemos entendido, comprendido, asumido que automáticamente nosotros cometemos un pecado, estamos apartados, estamos alejados, estamos abandonados. Y no es así. Si bien entendemos que el pecado en sí mismo nos impide experimentar a viva voz, a plenitud, el amor de Dios de manera consciente, no indica que el Señor se aparta de nosotros y que el Señor nos abandona para absolutamente nada. Y ya entrando inmediatamente en materia, porque realmente es imperativo que lo hagamos, vamos a leer el Evangelio según San Marcos, capítulo 15, verso 33 y siguiente, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Llegado al mediodía, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la media tarde. A media tarde gritó Jesús con fuerte voz, Eloí, Eloí, lema sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oír esto, algunos de los presentes decían, mira, llama a Elías. Entonces, uno fue corriendo a empapar una esponja de vinagre y sujetándola a una caña le ofrecía de beber diciendo, déjenlo, vamos a ver si viene Elías a descolgarle. Palabra del Señor, te alabamos, Señor. Estamos hablando de que ya el Señor tiene media mañana colgado en la cruz, ha padecido en su viva carne cada una de las situaciones que el Señor le había indicado iba a padecer por nuestros pecados. En la oración del huerto, el Señor estuvo orando por cada uno de nosotros y estuvo presentándonos al Padre. Y también estuvo entendiendo y asimilando cada uno de los pasos que iba a tener que pasar, valga la redundancia, en el proceso de la pasión. Cuando hablamos de esta frase, he escuchado a muchos hermanos diciendo, bueno, es que sintió la soledad, gritó de desesperación, el dolor era insoportable. Hay algunas ideas también de la interpretación de esta cita bíblica donde dice que él estaba refiriéndose al Salmo 22. Hay otras referencias que hablaban del pecado. Y a mí me gustaría poder enfocarme en la referencia que habla directamente del pecado.
porque a través de orar por este tema, el Señor me iba indicando cómo nuestros sentidos y cómo nosotros asumimos en la forma real el dolor, la angustia y la desesperación, que no viene precisamente por el hecho de haber pecado, sino por haber entendido que al momento de pecar Dios se aparta de nosotros y empezamos a experimentar ese sentido, ese dolor, esa angustia que viene de ese entendimiento, que viene del sabernos que hemos faltado ante Dios y preguntarnos qué va a pasar, y Dios me va a abandonar, y ahora qué va a pasar conmigo, y entonces todas sus promesas a dónde van a quedar, y todo lo que me dijo, entonces ¿qué va a suceder con cada una de estas cosas? Empezamos a angustiarnos porque hasta inconscientemente nosotros asumimos que lo hemos perdido todo al momento de pecar. Asumimos que vamos a pagar un precio al momento único de pecar. Y como Jesús en ese momento estaba asumiendo nuestra culpa, también estaba siendo atormentado, angustiado y desesperado, porque son los estados en el que el pecado nos pone. Y recordemos que Jesús viene a pagar por nuestros pecados. Entonces, no puede ser indistinto que el Señor Jesús en su momento también clame al Padre, experimentando ese padecimiento de soledad, de angustia y desesperación que todo ser humano que tiene un poco de conciencia, y aún los que no lo tienen también lo van teniendo poco a poco, padecemos ante el pecado. Jesús está tomando esa postura también y la está tomando profundamente porque es en carne viva. Ya no es la espina, la corona de espina en su cabeza, ya no son los clavos que lo sostienen ahí pegado a la cruz, ya no es los latigazos que durante toda la mañana el sol ha estado incrementando el dolor en esa espalda, ya no es nada de eso. Ahora también experimenta emocionalmente, psicológicamente, está experimentando el abandono, está experimentando la desesperación, está experimentando la angustia. ¿Cuántos de nosotros tenemos pecados ocultos que nada más nos corroen internamente? Que no es solamente lo que el otro puede ver, también lo que estamos padeciendo internamente. Cómo gritamos desde dentro y se nos nota en la cara, quizá en un momento del día. Y alguien que esté muy, muy atento a nosotros, quizás se dé cuenta que estamos angustiados. Y eso se refleja en la humanidad de una manera muy simple. ¿Cuántas personas ahora mismo están padeciendo de depresión? ¿Cuántos hermanos de nosotros en la misma iglesia, en el trabajo, en la casa, cuando hacemos reuniones con los amigos, los vemos felices y aplaudiendo y contentos, y dentro de ellos están padeciendo angustia, desesperación y dolor por acciones, por errores cometidos, por dolor intenso en su interior, que no saben cómo desahogar, no saben a quién gritarle, no saben a quién decirle. Y si Jesús, sabiendo todo lo que iba a pasar, aún así ha gritado, es meramente asumiendo la postura de ese padecimiento, para también decirnos a nosotros, para también llevarnos a nosotros a gritarle al Padre en el momento de angustia y desesperación, en el momento más profundo de nuestro pecado, en el acto mismo, gritarle al Señor, gritarle misericordia, gritarle necesidad de Él. ¿Y por qué vamos a gritarle al Señor esto en este momento? Porque ese amor que el Señor nos ha prometido, que ese amor que se hace visible cada día, es eterno por su palabra y porque así Él lo ha decidido siendo Dios. Y ese amor nos cubre absolutamente de todo. Es como un aro que nos rodea, que lo entendamos o no, existe, es real y se pone de manifiesto. Cada día que nosotros tenemos la capacidad de ver el sol, de despertarnos, simplemente el hecho de despertar, es porque estamos envueltos en el amor de Dios. Es porque estamos envueltos en su misericordia. El ser humano en su biología es tan frágil que de cualquier golpe puede perder la vida. Un golpe en la cabeza puede afectar y morir. Una mala respiración, una broncoaspiración, podemos morir de cualquier cosa que podamos ver difícil. Es simple. Pero ese amor de Dios que es tan real, que es tan palpable, nos envuelve de una manera que asumimos con esperanza que veremos un mañana, que tendremos un futuro, que miraremos adelante y que vamos a poder caminar.
en todo esto. Eso es lo que hace el amor de Dios. Esos son los efectos de ese amor de Dios. Ahora bien, ¿qué sucedió en nuestro momento de vida? Que automáticamente nosotros pecamos, nosotros decidimos hacernos más inmunes, como de hacernos inmunes, esa es la palabra, a ese amor que no penetre en nuestra vida, que no permee. Porque te estoy hablando de cosas que tú puedes ver, que son afuera. Tú abriste los ojos, viste el exterior, ¿verdad? Tú respiraste el aire que viene de afuera. Tú pudiste sentir el sol que te quema la piel. Pero cuando el Señor va permeando con su amor, empieza a transformar interiormente, empieza a tocarnos, empieza a despertar en nosotros ya no una necesidad de verlo de afuera, sino de ver hacia adentro, donde Él habita y cohabitar con Él. Jesús predicaba el reino de Dios para que nosotros lo viviéramos desde la tierra. Pues imagínate, ese reino está en nuestros corazones. No era de pulón, no era de madera, no era de casa, no era de pueblo, no era de grupo de gente. Era de oración, era de interiorización. Era un reino que venía y que viene y que está creándose y creciendo en nuestro interior a través de la oración, a través de la comunión, a través de vivir en comunidad ese reino y ponerlo de manifiesto. ¿Dónde se da el reino de Dios? En nuestro interior. ¿Dónde es el Rey? En nuestro corazón. ¿Dónde habitan los efectos de su gracia? En nuestro interior. No es afuera. Mucho hemos predicado que de nada sirve ser sanado de cáncer cuando vas a ser condenado por no cambiar en tu interior. Entonces, ese amor de Dios que entra, que se manifiesta, que nos transforma en el interior, cuando va creciendo, va rompiendo todos los paradigmas. Ahora bien, el trabajo del pecado directamente es engañarnos y decir que Dios no está, que Dios no nos acompaña, que hasta ese momento de mi pecado yo no le debo llamar, yo no le debo pedir a Él porque yo pequé contra Él y Él no me ha de querer. Porque es algo que vivimos a diario. Si una persona te hace daño, tú te alejas de esa persona. Si una persona te humilla, tú te alejas de esa persona. Si una persona viene y te agrede, tú te alejas de esa persona. Pero cuando hablamos del reino de Dios, que es un reino de amor, que te indica que debes orar por el que te oprime, bendecir al que te maldice, se entra en contradicción. Porque estamos en una costumbre de una dinámica de pecado. Pequé, me alejo, Dios no me quiere. Pequé, me alejo, Dios no me quiere. Me alejo más y sigo siendo inconsciente. Cuando llego al momento de la confesión, cuando llego al momento de estar en la presencia de Dios y pido perdón, entonces abro en mi corazón, en mi vida, en mi mente, un espacio para el perdón, para la reflexión y para la transformación. Y entonces el Señor vuelve y toma ese espacio donde lo dejó, donde lo dejaste, porque Él no lo dejó, sino donde nosotros lo dejamos, y sigue construyendo. ¿Su palabra se fue de mi vida? No. ¿Su promesa se fue de mi vida? No. Porque Él es fiel, Él es constante. Pero ¿qué pasa? Que a consecuencia del pecado nosotros empezamos a olvidar, empezamos a entender a un Dios lejano, empezamos a entender un Dios que no escucha, y que nosotros somos culpables y malos y entendemos que Él no nos va a escuchar porque es lo que hemos aprendido, como dije anteriormente. Hemos aprendido a que los errores no se perdonan y los errores tienen consecuencias eternas y los errores. Y se nos olvida que Jesús ha pagado por esos errores. Y se nos olvida, que es trabajo del demonio, que Dios reprenda, hacernos entender que el pago de Jesús fue una vez y que nosotros seguimos pagando, cobrando y que Él parece que ese pago era uno y que no vale hasta ahora. Ese es el trabajo del enemigo, engañarnos en nuestras vivencias, hacernos entender que no tenemos cambio ni superación. Y esa ausencia de Dios es tan profunda en nuestra vida cuando ejercemos el pecado, que nos aparta de volver a Él. Sin embargo, Jesús, ahí en ese momento de crucifixión, en el padecimiento de ese estado
porque él no pecó, pero él estaba asumiendo la conducta, la consecuencia. Dice la palabra en Romanos que la paga del pecado es la muerte. Jesús estaba asumiendo la muerte directamente como pago de nuestros pecados. Entonces también estaba asumiendo la agonía de cada uno de nosotros cuando nos entendemos alejados de Dios, cuando nos entendemos olvidados de Dios, cuando nos entendemos que nuestra accionar nunca tendrá retroceso y que siempre seremos pecadores y que no hay esperanza. También Jesús en ese momento, cuando grita al Padre, está asumiendo nuestro grito. Está asumiendo nuestra ceguera, porque nosotros nos cegamos. Nosotros nos cegamos completamente, nos ponemos unas vendas como los discípulos de Maús, esa venda de la tristeza, esa venda de la desesperanza, nos la ponemos. Y Jesús la estaba padeciendo en ese momento. Porque ¿cómo me comprendo yo decir que Jesús, el que hacía horas atrás, estaba orando al Padre y conociendo su destino, iba a entenderse totalmente abandonado de Dios? Eso no tiene sentido. Pero tiene sentido cuando vemos a un Jesús que asume incluso mi sentimiento de ausencia de Dios en mi vida cuando estoy en falta. En ese momento ya no era solamente Jesús, estaba totalmente desfigurado, totalmente abatido por el pecado. Ahí no se veía en el interior nada más, se veía toda esta fachada llena de podredumbre, llena de miseria, llena de dolor, que son las cosas que el pecado nos regala: miseria, dolor, podredumbre. Y él estaba totalmente transformado por todo ese pecado, exteriormente. Y con ese grito nos dice las laceraciones interiores que nosotros también padecemos y cómo nosotros también interpretamos interiormente el abandono de Dios. Realmente no me lo puedo imaginar. Realmente cuando lo pienso, cuando lo medito, digo, wow, ¿cuántas veces yo me he sentido abandonada de Dios en un momento de debilidad? Y no he sido capaz de mirar que Jesús lo entiende, que Jesús lo padeció por mí también, que Jesús colgó también ese sentimiento de soledad para que yo irrefrenablemente vaya donde el Padre. Y que Jesús me enseñó que en el momento más profundo de debilidad, de ausencia, bañada de pecado, totalmente herida, totalmente abatida, totalmente humillada, clame a Dios. Esa es la enseñanza. No importa el estado en el que tú te encuentres, clama a Dios. No importa si tu cuerpo, tu mente y el entorno te dicen que Dios te abandonó, clama a Dios y dile, ¿por qué me has abandonado? Así sea por un interrogante, así sea por un reto, así sea por lo que fuere, clama a Dios. Jesús no le gritó a la gente y le fue diciendo, Dios me abandonó. Él no fue llorándole a nadie. En su momento más profundo de dolor, él clamó a Dios. Clamó a su presencia y le dijo, Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Clamó a Él, a quien Él estaba restableciendo en una conexión con nosotros, porque bien es entendido que Jesús padeció por ti y por mí. No por tu culpa ni por mi culpa, padeció por amor a ti y por amor a mí. Otra de las grandes mentiras del demonio es que es tu culpa que el Señor haya muerto. Es tu culpa que Jesús se crucificó. Es tu culpa y tu culpa. Como que nosotros decidimos que Él tenía que morir por nuestros pecados. No. Eso es una mentira. Una gran mentira. Jesús no murió por tu culpa. Murió por tu amor. Por mi amor. Murió para que nuestra conciencia fuera limpiada, para que nuestro acceso sea libre y directo al Señor, porque Él se volvió el camino, la verdad y la vida.
porque Él se volvió el camino que nosotros teníamos que recorrer. Él lo tomó para sí y abrió el suyo para nosotros. No es por mi culpa, es por mi amor. Para que nosotros en esencia podamos adorar al Padre en espíritu y en verdad y podamos extender nuestra alabanza con libertad a Dios en todos los momentos de nuestra vida. El padre del pecado es Satanás, que Dios reprenda. Y sus artimañas cada vez son más sofisticadas, cada vez son más agudas para hacernos entender que Dios nos ha abandonado y que Dios nos repudia al momento de pecar. Dios aborrece el pecado, mas no al pecador. Su trabajo es llevarnos a entender, a cegarnos, creyendo que estamos solos y abandonados, creyendo que esa gracia de esperanza que nos hace levantarnos cada día está ahí porque sí y no porque Dios lo ha decidido por amor a ti. El pecado nos lleva a experimentar la ausencia de Dios, no solo en el exterior, sino también en el interior. Porque el pecado nos ciega, nos pone sordos, no nos deja hablar, nos impide caminar, nos obstaculiza a volver a Dios. El pecado es el obstáculo que nos impide entender a Dios como Padre y vivir como hijos. Ese es el trabajo del pecado. Hacernos entender y asumir una ausencia y padecerla. Vuelvo y te digo, la angustia, el dolor y la desesperación que cualquier ser humano pueda tener internamente siempre va a tener la referencia del sentimiento de vacío de amor, la referencia de la ausencia de misericordia, de paciencia, de mansedumbre, de todos los detalles que el amor refleja en nosotros. Una persona llena de amor no padece de angustia ni de desesperación, más bien se llena de paciencia, de parsimonia, de una espera que lo hace tener paz por encima del entendimiento. Entonces, cuando tengamos esos momentos de angustia y esos momentos de padecimientos, vamos a identificarlos bien. Vamos a notarlo como manda. Yo puedo padecer el temor de alejarme. Claro, eso es un santo temor. Yo no me quiero alejar del Señor. Yo no quiero cometer una falta que me impida experimentar la plenitud de su amor. Eso está bien, tener ese temor. Esa angustia de, cónchale, no quiero fracasar, no quiero dejarme llevar de mis pasiones. Señor, ayúdame. Pero la acción correcta es pedirle al Señor. Hay una mentira que anda vagando por ahí diciendo, yo soy pecador y voy a ser siempre pecador. Y entonces, ¿cuál es el llamado a la santidad? Me sorprende mucho que escuchar eso. No, porque nosotros somos pecadores y moriremos pecadores. Pero ¿en qué sentido me lo estás diciendo? Me estás diciendo que tienes la habilidad de pecar toda tu vida y que tú la puedes ejercer porque tú no vas a salir de ahí. ¿O me estás diciendo que es una debilidad que tú tienes y que tú estás luchando contra eso? ¿Cuál de las dos me estás diciendo? Porque también Jesús en ese padecimiento clama por esa angustia y por ese interrogante. Esa absorción de Cristo en el momento más oscuro que podamos tener en nuestra vida, también nos libera de ese pensamiento de decir, bueno, yo soy pecador y yo voy a seguir pecando toda mi vida. Imagínate, ya hasta el día que yo me muera yo seguiré siendo pecador. No. Vamos a ver en qué línea lo estás diciendo. Somos podríamos decir, con debilidad de pecado, ¿verdad? Con apetencia de pecado. Tenemos esta debilidad interna, pero no quiere decir que porque tengamos una debilidad vamos a cometerlo constantemente porque es nuestra debilidad. Entonces, ¿dónde nos fortaleceríamos? ¿Para qué entonces el Señor murió? Si no es para darnos la fortaleza de no volver a pecar. ¿Y cómo se explicaría que el Señor a cada persona que sanó y que liberó le decía, vete y no vuelvas a pecar? Porque aunque tengamos conducta de pecado, aunque tengamos debilidad por el pecado, no tenemos que vivir la constante conducta. No
No tenemos que vivir repitiendo ese mismo pecado todo el tiempo. Podemos ser libres de pecado porque Dios nos ha llamado a la santidad, porque podemos adquirir la gracia de la santidad mediante su presencia y su gran misericordia. Entonces, cuando el Jesús llama, ¿por qué me has abandonado? Y sabiendo todo esto, ¿a qué estaría diciendo el Señor entonces abandono? ¿Por qué estuviera experimentando entonces ese abandono? Sin duda alguna, era la expresión misma de cada uno de nosotros. Era todas nuestras voces en momentos de angustia en una sola, que era la de Él. Dirigiendo todas nuestras angustias, todo nuestro pesar, toda nuestra debilidad hacia Él, hacia Dios. Definitivamente el Padre nunca lo abandonó. Como el Padre nunca te ha abandonado a ti, nunca me ha abandonado a mí, en ninguno de nuestros momentos, por más fuertes que sean, por más grande de nuestro pecado, nunca se ha apartado de nosotros. Siempre ha estado velando por nosotros. Nosotros podemos volver al Señor, porque Jesús hasta esos momentos más oscuros los ha pagado por nosotros. Nosotros tenemos las puertas abiertas mediante Cristo. Nosotros tenemos la aceptación mediante el Señor. ¿Qué pasos tengo que dar para salir de ese momento de angustia? ¿Qué pasos tengo que dar para reconocer la situación? Lo acabo de decir, reconocerla. He fallado, he pecado. Y vuelvo a ti. Y te grito a ti, y te lloro a ti, y te necesito a ti. A ti, Señor Dios Todopoderoso. A ti, Padre Eterno. A ti, buen Señor. Y asumo que esa muerte de Cristo viene a mí y me restaura. Restaura mi interior, restaura mi corazón. Y le pido al Señor que me quite las vendas. ¿Y cómo se quitan las vendas? Reconociendo de golpe y porrazo nuestro pecado. Esto no es una cosa de sentimentalismo, esto no es de que como yo me sienta, no. Usted hizo algo, usted fornicó, usted tuvo envidia, usted vanagloria, usted se masturbó, usted hizo todas esas cosas que el Señor en la prudencia, en la gracia no le agradan, en todo lo que nosotros pudiéramos hacer bien, no lo hiciste bien. Pues bien, que te sientas mal porque sabes que has pecado contra Dios, pero vuelve a Él, de golpe y porrazo. No es cuando yo me sienta, porque ahí es que actúa el enemigo. Dándole la brecha, él actúa y nos induce a la angustia, a la desesperación. Porque el pecado engendra más pecado. El pecado no se detiene en una acción. El pecado es como una caja de pañuelos. Tú sacas uno y se queda otro ahí y va saliendo. Y va sacando toda nuestra miseria, la va sacando una a una. Y cuando nos vemos cerca, tenemos un reguero de pañuelos alrededor. Pero ese reguero de pañuelos están pagos por la sangre de Cristo. Y ese pago hay que sostenerlo con las acciones correctas. Luego de reconocer, tener la verdadera intención de no volver a pecar. Y buscar todas las maneras de entender por qué pequé para no volver ahí. Y no volver ahí no volver ahí por la gracia de Jesús, que ya asumió todo nuestro dolor, que ya asumió todo nuestro pecado, que ya asumió nuestra debilidad. Sin duda alguna, amar al otro y amar a nosotros mismos es la acción cíclica de Dios en nuestra vida. El pecado quiere tener su propia corriente y podemos detenerlo, instaurando esa gracia y esta corriente de amor de Dios en nuestra vida, reconociendo nuestro pecado, volviendo hacia Él sin temor, sin temor. Cuando tengas esa angustia, no, sin miedo ve a la confesión, ve al diálogo con Dios, ve a la oración, ve a tu rincón de tu casa en ese encuentro y ponte de rodillas, siéntate como mejor te sientas cómodo y habla con el Señor abiertamente. Señor, pequé contra el cielo y contra ti. La parábola del hijo pródigo, hermano. Después que acabó con su vida, después que acabó con todo, interiormente ya estaba dañado. Reconoció que podía volver a la casa de su padre y aunque no tuviera las mismas condiciones, dejó el miedo, perdió todo, hasta el miedo lo perdió y volvió.
Y fue recibido con los brazos abiertos. Y fue recibido con amor, porque el Señor así es que nos espera, con amor, con los brazos abiertos. Luego de ese pasaje, Jesús muere. Pasa el tema del agua, del vino que tenía sed, y muere. Y cuando muere, que es el pago absoluto por nuestro pecado, ¿se quedó en la muerte? No, tú y yo sabemos. Y lo vamos a compartir más adelante, en otros momentos del retiro. O sea, Dios tiene una respuesta, siempre tiene una respuesta. Ante cualquiera de nuestras situaciones, ante cualquiera de nuestros pecados, Dios tiene una respuesta. Y es importante que nos acojamos a ellas. Que volvamos. Oye, el hijo pródigo volvió. Otro punto que es muy interesante, luego de que tú y yo reconocemos nuestro pecado, que salimos del engaño de que Dios nos ha abandonado, que salimos de la angustia y del dolor, de entendernos que Dios no nos ama y que nos va a mandar un rayo. Señores, tan chiquitos nos decían, papá Dios te va a castigar, y quedamos con eso ahí. El Señor quiere sanar eso, lo vamos a sanar. Esas ideas que tenemos de Dios, de un Dios que nos va a castigar, de un Dios que nos va a maltratar, de un Dios que es tan frágil, que de cualquier cosa que nosotros hagamos, Él se va a molestar con nosotros y nos va a rechazar y nos va a fuerear. Esos son mentiras del enemigo. Esos son los modelos que nosotros humanamente hemos construido, pero no son el modelo de Dios. Porque Dios como Padre es un Padre de amor, un amor incondicional, irrefrenable, constante, permanente y dirigido hacia cada uno de sus hijos, que somos tú y yo. Vamos a orar por eso, para que el Señor nos ayude a quitarnos esas vendas. Pero ¿qué pasa? Hay un detalle muy especial. Cuando el Señor paga por nuestros pecados, cuando el Señor nos libera, cuando el Señor nos invita desde lo más hondo, oscuro y sucio de nuestra vida a levantarnos, Él lo hace en un instante. Él es tan maravilloso, bendito sea Señor. Eres tan maravilloso, tan poderoso, que lo hace en un instante. Y ahí es que vienen nuestras promesas. Pero ¿qué pasa después? Después de que el Señor te sana, ¿qué pasa? Después de que el Señor te sana, ¿a dónde vamos? Ahí empieza nuestro trabajo. Ahí empieza el acompañamiento. Ahí debe iniciar nuestro modelo a seguir y romper el molde anterior. Debemos sostentar con la misericordia de Dios, claro, su accionar en nuestra vida y corregir aquello y tomar esto que el Señor nos está dando. Tú que tienes 30 años, 25 años, 50 años, 60 años en un mismo pecado, que tú dices, de esa me voy a morir, yo creo que voy a ir al purgatorio, voy al infierno porque ese pecado es favorito. ¿Por qué sigue siendo favorito? Porque no hemos ahondado a lo más profundo con Jesús, a la luz de la palabra, a la luz del Espíritu Santo. Quizá no hemos tenido las mejores herramientas, no le hemos buscado. Quizá tenemos hasta vergüenza, que la vergüenza es orgullo, y ese orgullo viene del enemigo, no viene de nosotros, ni viene de Dios. Y ponemos todos los periquitos porque nosotros no queremos salir de ese pecado que es favorito. Sin embargo, cuando damos el primer paso, vamos y lo confesamos, hacemos nuestro acto, ¿verdad? Nuestra penitencia. Pero ¿qué es lo que toca ahí? Ahí toca empezar a entender y empezar a buscar los modelos de santidad correctivos de ese pecado. Empezar a ver dónde están mis vacíos que ya el Señor llenó y empezar a vivir como ese ser humano que el Señor ha llenado. Y para eso, hermano, está la iglesia, para eso, hermano, está nuestra comunidad, para eso está el acompañamiento espiritual, para eso está la oración comunitaria, los grupos de oración, para empezar a vivir en la fe, para empezar a proliferar en la fe y que esas conductas que hemos tenido anteriormente empiecen a cambiar por unas conductas positivas, por conductas buenas. Empecemos a ver la transformación que el Señor nos regala. Literalmente, que nos quiten las vendas y que podamos ver a Jesús y nos quedemos viendo a Jesús. Y que en esa mirada de Jesús, a nuestro interior, toda angustia, todo dolor y toda desesperación
desaparezca, porque ya Él las asumió por nosotros. Y que a nosotros nos quede el trabajo maravilloso de ser testigos de su acción en nuestra vida, de ser testigos de su poder en nuestra vida y de su acompañamiento. Si el Padre no abandonó a Jesús en la cruz, Jesús nos va a abandonar a nosotros. Eso es mentira. Jesús siempre nos ha de acompañar. Y su acompañamiento es en el amor. En un amor que todo lo transforma. Ese amor que cambia, como le decía anteriormente. Jesús nos invitó a orar por nuestros enemigos. Lo que estamos acostumbrados es a repudiarlo. El Señor dice no, ora por ellos, ora por quien te maldice. Ora por el que no te quiere. ¿Es justo y es agradable orar por el que te ama? Claro que sí, va a multiplicar el amor, pero ora por el que no te quiere. Bendice al que te maldice. Y ahí estaremos experimentando más profundamente la transformación de nuestra vida. El paso, el error al cual estamos expuestos no determina la gracia de la cual estamos siendo bendecidos. Ahora yo, Milagros, tú en tu casa, en tu oficina, donde quiera que estés, puedes entonces decirle, Señor, determina en mí, obra en mí y quita todo obstáculo, toda ceguera de mi vida. Y que si ese obstáculo no son solamente actitudes, sino pecados concretos, llámese como se llamen, sean cuales sean, ayúdame a quitarlos de mi vida con tu fuerza, por tu muerte en la cruz. Ayúdame a removerlos y a quitarme la venda y a no creer que tú me has abandonado, más bien creer que aunque experimente esa soledad, puedo ir a ti, iré a ti y estaré contigo para que tú me liberes, me sanes y me transformes. Y que esa liberación, transformación y sanación se transforme en mi vida y cambie el curso de lo que el enemigo ha planeado y ponga tu curso en mi vida. Ponga el curso de tu gracia en mi vida. Ponga el curso de tu felicidad en mi vida. Yo le decía a mi hijo, ya estamos terminando, estábamos hablando un tema muy random, mi hijo y yo. Y él me decía que como una persona es, que si una persona es, que cuando una persona es feliz. Y yo le decía, bueno, cuando está alegre, cuando está contenta. Y él me decía, bueno, pues entonces yo soy una persona feliz. Y luego me hizo como entender. Y yo le decía, sí, pero quizá tú eres feliz en este momento. Para una persona que sea una persona feliz, tiene que haber un tiempo prolongado en el que es feliz. Entonces tú dices, sí, esa persona es feliz porque siempre yo la veo feliz. Un día esa persona está feliz, pero cuando una persona es porque tiene un proceso prolongado de hacerlo. Y lo decíamos con relación también al pecado. Él me decía, no, porque un mentiroso es quien dice la mentira, pero ¿cuántas veces la dice? ¿Qué constancia tiene? Y me decía, bueno, una persona puede decir mentira, una mentira hoy y no volver a decir mentira y dijo mentira una sola vez. Ahora una persona que miente constantemente es una persona que se le llama mentiroso. Y ahí estuvimos hablando de cuánto prolongamos en nuestra vida. Mi hijo tiene 11 años y yo le digo, Señor, encárgate de él. Porque empezamos a hablar de cuánto tiempo prolongamos en nuestra vida hasta convertirnos en aquello que estamos prolongando. ¿Cuántos pecados en tu vida estás prolongando? ¿Cuántos miedos? ¿Cuántas excusas estás prolongando? ¿Y cuáles son esas consecuencias? Vamos a hacer una reflexión. Vamos a hacer un momento de interiorización. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos revele qué nosotros estamos proliferando, que nos va a llevar y que nos está llevando a los momentos de angustia y de desesperación. Y de entender que Dios nos ha abandonado. ¿Qué cosas nos están llevando a la ceguera espiritual? A no comprender a Dios en nuestra vida. En el nombre de Jesús, vamos a orar. Yo te invito a que donde quiera que tú estés en este momento, cierres tus ojos, porque vamos a estar pidiéndole al Espíritu Santo que venga a inundar nuestras vidas, que venga a inundar nuestros corazones, que venga a tomar dominio y control. Bendito y alabado eres, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Padre. Te pedimos encarecidamente, Señor,
que empiece, Señor, a tocar cada persona. La Renovación Carismática Católica Dominicana presenta Alabanza, alabanza, programa que nace con el propósito de difundir esta corriente de gracia insertada en el fluir del Espíritu Santo, que integra la oración, la alabanza, el acompañamiento espiritual y los carismas a través de congresos, retiros, escuelas de formación, asistencia a los grupos de oración, rutas carismáticas, ministerio de jóvenes, oración de sanación y liberación, seminario de vida en el Espíritu, entre otros servicios espirituales. Unción del cielo, viene más, poder de lo alto, viene más. Alabanza, alabanza, Programa oficial de la Renovación Carismática Católica Dominicana.